Para empezar esta capacitación voy a hacer dos preguntas que van a ser nuestras premisas durante esta capacitación. Primera pregunta: ¿creen ustedes que el computador, la tecnología, el internet o los celulares se han vuelto lujo o necesidad? Necesidad. Creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿cierto o no? Cada día la tecnología avanza y se ha vuelto muy indispensable. Ahora pregunto, hablando específicamente de nuestro computador, ¿creen que lo aprovechamos o creen que lo desaprovechamos? ¿Qué dirían ustedes? Desaprovechamos. Aprovechamos un poquitito, pero desaprovechamos un poquito más. Aprovechamos parcialmente. Aprovechamos parcialmente. Muy Por el bien. conocimiento. Adelante, no lo decía, muy cierto. Todo lo manejamos, lo manipulamos, pero siempre el conocimiento es lo que nos hace sufrir, ¿cierto o no? Yo les voy a hacer una introducción del curso para que vean de qué se va a tratar. Vamos a hacer juegos, dinámicas, nos vamos a divertir, nos vamos a reír y lo más importante es que vamos a aprender. ¿Les parece bien? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Ya jájese? Listo, empezamos rápidamente. Bienvenida, señorita. Primeramente, ¿por qué hacemos los cursos? Hay 4 motivos que nos impulsan a hacer este programa de alfabetización digital o de desarrollo laboral. Estos 4 motivos son muy sencillos. Primero de ellos, hoy por hoy vivimos en una era digital. Estamos de acuerdo todos en esto. Pero la verdad es que a raíz de la pandemia, el uso de la tecnología explotó. Es una realidad, se intensificó. Y desde hace 2 años pasamos de estar en una era digital a una revolución digital. ¿Se han dado cuenta? El mejor ejemplo que les puedo dar es nosotros mismos. Nosotros como docentes tuvimos un cambio del cielo a la tierra, ¿verdad que sí? Todo lo que es la parte digital, clases virtuales, la plataforma de todo se está digitalizando. No solo nosotros, si alguien tiene conocidos que trabajen en la parte de salud, el mismo tema está pasando en la salud. ¿Se han dado cuenta? Es curioso, pero nos dimos cuenta con la pandemia que era momento de aprender a aprovechar la tecnología. Ese es el verdadero motivo. ¿Listo? Cuando hablamos de tecnología, automáticamente se nos viene a la cabeza la palabra computador o celular, ¿cierto o no? Y la verdad es que todos lo manejamos, pero todos aprendimos de la misma manera a utilizarlo. ¿Cómo fue esa manera? Empíricamente fui picándole y aprendiendo, ¿cierto o no? Sobre la marcha aprendimos, ninguno de nosotros fue a un instituto a aprender realmente. Es por eso que cuando tú pides ayuda a alguien más, la gente te ayuda pero no te explica. Esa es la realidad. Hoy vamos a aprovechar un poquitito más, vamos a conocer entre el 5 y el 10% de lo que se maneja como promedio para una persona, profesional o no profesional, es lo que conocemos. Vamos a enriquecer nuestro conocimiento y vamos a dejar de utilizar el mouse. Siempre todos lo hacemos con el mouse, ¿se han dado cuenta? Detrás de Armando está la señorita Melissa. ¿Qué pasaría si tienes que hacer una nota? Prendes tu computador y tu mouse se daña. ¡Auxilio! ¿Verdad que sí? Quedaríamos parados. No se preocupen. Hoy les voy a enseñar a hacer todo fácil. ¿Quieren aprender a hacer todo fácil? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer así. Cada uno me le va a levantar un dedito de cada mano. Así vamos a trabajar hoy. Tú vas a agarrar con 2 dedos, vas a oprimir 2 teclitas y estas 2 teclas van a solucionar tus problemas. ¿Les gustaría que fuera así de fácil? Esa es mi intención, ¿listo? Entonces, por favor, vayan tomando nota importante para que puedan practicar después. ¿Listo? El principal motivo de las capacitaciones es el tema de la competencia laboral. Démonos cuenta que el mundo ha cambiado bastante. Hoy en día se piden mucho más requisitos que lo que se pedían antes. No quiero que por falta de conocimiento dejemos pasar oportunidades, tanto para nosotros o para nuestros seres queridos. Yo no quiero que te pase lo de la señorita. ¿Qué le pasa a la señorita Daniel? Pierde el tiempo por el desconocimiento. ¿Cómo está corrigiendo? Corrector, oye Daniel, eso es exagerado. Sí, yo sé que es exagerado. No nos pasa, pero sí nos hemos sentido así, ¿cierto o no? Cuando tú le pides ayuda a alguien más, esa persona llega, oprime 2 teclitas, soluciona el problema y ya está. Entre compañeros nos ayudamos, pero también tú le preguntas a tu hijo, a tu esposo, a tu marido, a cualquier persona. Y el problema es que ellos te explican una vez, una y media. La tercera ya ni te preguntan, ¡ah! Y se desesperan, ¿cierto o no? Y uno ya recurre a mejor no preguntarle, porque la verdad es que
yo no sabía que los pájaros le disparan a las escopetas, ¿cierto o no? Eso es lo que pasa. Miren, el problema no es que no te quiera ayudar, el problema es que uno lo sabe solucionar, pero no sabe cómo se soluciona, porque aprendió a solucionarlo, pero no sabe el camino. No es que no te quiera ayudar, eso es lo que pasa. No saben explicar. Mi objetivo es enseñarte a hacer diferentes cosas. Cartas, notas, informes, gráficas, estadísticas, balances, informes completos de Excel, todo en 1 minuto. ¿Qué tal les parece? ¡Wow! ¡Puretazazazazos! Se escucha, Daniel. Yo sé que usted va a decir, Daniel, eso es muy difícil que me lo enseñes todo en 1 hora. Sí se puede. Realmente sí se puede. Sí. Por eso les voy a hacer el compromiso. Ustedes me dicen si aceptan o no. ¿Les parece bien? Si al terminar el curso ustedes no aprenden nada de lo que yo les dije, yo invito al almuerzo. Bien. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, les pregunto, ¿acepta mi compromiso? ¿Sí o no? En voz alta digan, sí, Daniel, aceptamos. Sí, Sí, aceptamos. Bueno, entonces yo les pregunto al final, ¿aprendieron? ¡No! No pago el almuerzo, ¿listo? ¿Está bien? Pero si yo les pregunto y ustedes me dicen que sí, ustedes entre todos pagan mi almuerzo, ¿listo? Me dijeron que sí, ya quedó así. Hincha nomás. Seguimos. Como curso tenemos 4 objetivos. El objetivo es que primeramente te puedas formar y certificar a nivel internacional. Ejemplifico esto. Está Uber y está el compañero Shiva, con C. Shiva, muy bien. Shiva y todos los demás estamos hoy en una entrevista laboral. ¿Listo? Todos tenemos los mismos requisitos: manejo de informática, experiencia, título y disponibilidad de tiempo. La diferencia es que Sivan es el único de todos que tiene un certificado de Excel y de Word, que tiene conocimiento básico, intermedio y avanzado. La pregunta es la siguiente: ¿creen que Sivan tenga una ventaja al momento de tomar esta entrevista ante los demás? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y la ventaja va a ser chica o grande? Grande, es la realidad. Lo que nosotros queremos es que nosotros tengamos esa ventaja. Hoy en día hay que sobresalir entre los demás. Vamos a enfocarnos en los 5 programas más usados en el mundo. Pregunto, ¿está Mary? Detrás está Juan, el jefe. Es un valiente, es un rebelde. Es una canción. Bueno, ¿cuál es el programa que más utilizas en tu computadora? Aparte del internet. ¿Qué programa? Word y Excel. Levanta la mano, ¿quién utiliza Word? La mayoría. Levanta la mano. Excel. Muy bien. ¿Quiere hacer esos cuadritos, subida de cuadritos? A la mayoría, ¿cierto? No. PowerPoint para las presentaciones también utilizamos. Internet, indispensable hoy en día, y Windows. Oye, Daniel, pero esos programas yo los manejo. Sí. ¿Y los conozco? Sí. El tema está en que lo manejamos muy superficialmente. Esa es la realidad. Lo básico a veces un poquitito más. De hecho, en Word siempre somos básicos e intermedios. Esa es la realidad. En Excel sí un poquito más básico. Mi intención no es aburrirte. Yo te quiero enseñar trucos, tips y herramientas que faciliten tu trabajo. Esa es la intención. Si antes te llevaba media hora hacer algo, hoy lo vas a aprender a hacer en 2 o 3 minutitos. ¿Les parece bien? Sí. ¿Les gustaría aprender? Bien. Seguimos con la parte de calidad. La tecnología se creó para facilitarnos la vida. Ya conocí a Uber, ya conocí a Siva, muy bien, a Mary, a Juan, a la señorita Ramona, te pregunto, ¿cómo lavas la ropa tú? ¿A mano o en el lavarropas? Las dos. Las dos formas. ¿Pero utilizas el lavarropas más? Más. ¿Por qué? Porque es muy secretaria. Porque es más fácil, me ayuda. Esa es la finalidad de la tecnología, que facilite nuestra vida, ¿cierto o no? Si la conoces, porque si no es un dolor de cabeza. Todos podemos hacer nuestros informes, nuestras estadísticas en una hoja de papel. ¿Cuánto tiempo te lleva eso? ¿15, 20, 30, 40 minutos? La intención es que en tu computador lo hagas en 2 o 3 minutos. Esa es la intención, es lo que vamos a lograr hoy. Y vamos a trabajar en estas competencias laborales debido a los cambios. Muchos no me dejarán mentir, pero si ustedes recuerdan, hace 5 o 10 años atrás, tú buscabas un trabajo y solo te pedían 3 cosas: leer, escribir y ganas para trabajar. ¿Verdad que sí? Era muy fácil conseguir un trabajo.
Hoy en día, Máquina de escribir. no, y la máquina de escribir. Y hoy en día es muy diferente. La verdad, creámoslo o no lo creamos, nosotros hoy por hoy tenemos muchas bendiciones. Salud, familia y un trabajo, ¿cierto o no? Con eso ya estamos hechos. Pero recuerden esto, nosotros tenemos un trabajo, pero depende de nosotros mantenernos dentro de él, ¿cierto o no? Un joven hoy en día, los que tenemos hijos, nuestros hijos nos dicen, mamá, no hay trabajo. Sí hay trabajo, solo que te exige cada vez más y más y más, ser más competitivo y más eficiente. ¿Cuáles son los requisitos que piden hoy en día para trabajar? Son 4. El primero, manejo de informática, ¿cierto? Que tengas un título, si no tienes un título, mínimo haber terminado el bachillerato, o si tienes un diplomado, pues muchísimo mejor. Si tienes manejo de idiomas, aquí en Paraguay me asombra, somos uno de los países que manejamos diferentes idiomas, somos políglotas, manejamos 5 idiomas: español, guaraní, yopará, portuñol y un poquito de español, ¿cierto? Muchísimo manejamos aquí, aparte de todos los idiomas que hay. Disponibilidad de tiempo, esos son los requisitos. ¿Quiénes tenemos hijos? Levántenme la mano. Muy bien, bajen la mano. ¿Quiénes no tienen hijos? ¿Están practicando? Practiquen, tienen que practicar. Escuchaste, Pepo. Ustedes dirán, Daniel, pero ¿qué tienen que ver mis hijos con el tema de la competencia laboral? Pues hoy en día tiene que ver muchísimo. Los que tenemos hijos, de pronto los compañeros no tienen hijos, pero sí tienen hermanos, eso es seguro. De los 0 a los 15 años son nativos digitales, ¿cierto o no? Manipulan perfectamente el computador, películas, juegos, músicas, es más, hasta nos enseñan. Pero déjale una tarea virtual. ¡Mamá! ¿Cómo que hace esto? ¡Mamá! Eso sí, todo lo que sea juegos, eso genial. Pero tú le dejas una tarea, muchos de nosotros como padres aprendimos más durante la pandemia haciendo tareas que en nuestro día a día. ¿Se dieron cuenta? Nos tocó aprender, eso es una realidad. Ahora, desde los 15 en adelante, las personas manipulan fácilmente un computador. Pero pasa un fenómeno, perdón. Resulta que los chicos en el colegio, terminando el bachillerato, les dejan proyectos. ¿Se han dado cuenta? La mayoría de esos proyectos terminan pagándolos, no haciéndolos. Porque le tienen miedo al computador, les cuesta mucho trabajo. En la facultad exactamente lo mismo. Ustedes no saben la cantidad de personas que en la arquitectura yo vi que pagaron 6, 8 o 10 millones por un trabajo de tesis. Pues si tienes la capacidad, genial, pero de nada te va a servir. Los jóvenes salen de su carrera con muchísimo conocimiento, poco manejo de informática, entran en una empresa y a los 3 meses ya están afuera. Es la verdad. Yo a veces me pongo a pensar, mi hija tiene 3 años, Isa se llama ella. Es así chiquitita, el corazoncito me lo dio Isa, si se preguntaban de ella. Entonces, Isa está así. Cuando Isa tenga 20 años, 2037, ¿qué creen que le piden a ella para trabajar? ¿Ir a la luna? No sé. ¿Armar y desarmar un computador? Tampoco lo sé. O que tenga un chip que le lea los pensamientos y haga las cosas. No lo sabemos. Pero muchos de nosotros tenemos familiares y conocidos que hoy por hoy siguen sin conseguir una oportunidad laboral. Esa es la realidad. ¿Listo? Nuestro curso se va a enfocar y vamos a trabajar en 2 partes. La capacitación va a ser así. Primera parte, todo lo que tiene que ver con el curso, manejo básico, intermedio y avanzado. Vamos a ir practicando, me van a ayudar aquí en el computador, yo no lo voy a utilizar, yo solo te voy a estar ayudando. ¿Listo? ¿Quién va a pasar? No lo sé, vamos a hacer una dinámica. Quien pierda va a pasar. ¿Listo? ¿Les parece bien? Entonces no lo voy a decir. Pero si te toca pasar, yo te voy a ayudar. No te preocupes, que para eso estoy yo aquí. Te quiero pedir un favor. Pregunta todo lo que tú quieras. No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. No todos los días viene una persona a ayudarnos con este tema. Si quieren aprovecharme, aprovechen. ¿Listo? Después de tomar todo el curso, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño análisis. Si aprendimos o no. Si a ti te queda esa espinita de querer aprender un poco más, nuestro proyecto está entregando los últimos 10 minutos una plataforma para que las personas puedan continuar su proceso de capacitación. Esta plataforma tiene algunos beneficios, estamos recibiendo algunos patrocinios de algunas empresas, una de ellas es Microsoft, que si a ti te gusta, le queda la oportunidad no solo a ti, sino a tu familia. ¿Listo?
Si a alguien le interesa al final, me dice Daniel, a mí me gustaría, yo te entrego la información y puedes adquirir si te gusta. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Todos completaron la lista de asistencia que está dando vueltas por ahí? Por favor, esta lista es para los certificados. Bueno, entonces, pregunto de una vez. ¿Preparados? ¿Segurísimos? Sí, Si capitán. me doy clic, no hay vuelta atrás, ¿sí o no? ¿Sí? Dios mío, ¿qué nos va a poner a hacer? Ya me dio miedo. Empecemos. Vamos a